Hola. Ay, ¿cómo está? Ven para acá, Senyase. Senyase, ven para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El día de hoy es martes. Ayer fue día festivo. Y estuvimos descansando bien a gusto el fin de semana. Y pues no había hecho video porque pues estábamos descansando muy a gusto. El sábado, el domingo. Y luego el domingo yo no sabía que el lunes era día festivo. Y yo dije, ay, qué bueno. Ya sí, tuve tiempo de lavar muy bien el coche de mi hijo, de darle su chainadilla. Una buena aspirada, porque ya le hacía falta una buena aspirada. Y los lunes como le doy la chainadilla temprano, lo más rápido que pueda. Pues, pues ahí nomás ahí le quito la tierrilla pegada. Pero pues ahora sí, y luego ya después de que lo lavé, me acosté, estaba muy cansada. Y descansamos muy a gusto. Y fíjense que les quería hacer un video desde el viernes o sábado, para platicarles que pues ya hace bastantes años, déjenme ver, a ver si viene aquí el año. Sobre 2000, que casualmente el año 2001, creo que sí, 2001. Fíjense que en ese año fíjense que, a ver, aquí viene la fecha. Pues yo les quería platicar que en ese año tenía yo la estética. Y como por las tardes, ya ven que mi hijo estudió pintura y estudió taekwondo. Sí, en 2001. Ay. Bueno, ahí está la fecha. Entonces, hagan de cuenta que en ese año, en el 2001, hicieron un torneo de katas. En el taekwondo, pues los que sepan de taekwondo, son las formas o técnicas del taekwondo, las katas, ¿sí? Entonces, en ese torneo, mi hijo obtuvo un premio. Este premio. Entonces, me acuerdo que ese torneo lo hicieron no sé por qué lo hicieron allá en Torreón. Porque él estaba estudiando en la Casa de la Cultura
de acá de Lerdo. Y el torneo se hizo en un, pues se le llama como gimnasio municipal de Torreón, como una especie de, sí, ahí hacen partidos de básquetbol, hacen partidos de fútbol, no, pero allá han habido conciertos, no conciertos, sino pues eventos que hacen así las personas, o sea, eventos que hacen pues los partidos políticos. Entonces, pues sí, mi hijo, yo lo inscribí ahí en la Casa de la Cultura de Ciudad Lerdo, que ustedes saben que eso es pues del ayuntamiento, ¿verdad? Lo que es la Casa de la Cultura. Y dice, el equipo del taller Taekwondo de la Casa de la Cultura Francisco Zarco de Lerdo tuvo una por demás destacada actuación en el tradicional torneo anual de este deporte denominado, celebrado en la ciudad de Torreón, en el que los muchachos de Lerdo conquistaron trofeos. Ay, conquistaron 16 trofeos. Ya voy entendiendo. Los ganadores de trofeos fueron y vienen todos los nombres de los de los participantes. Ay, Duarte. Ay, bueno. Vienen todos los nombres de los participantes y luego viene, dice, mi hijo, pero nada más le ponen un apellido y un nombre. No le pusieron el nombre completo. Por ejemplo, aquí hay varios que tienen, o sea, el nombre completo. Y hay varios Villegas. Ay, bueno. Entonces está el nombre de mi hijo. En ese entonces decía 7 años, cinta amarilla. Ay, bueno. Espérenme porque me da coraje, o sea, me da coraje. Todo el daño que nos ha hecho ese partido político. Creo que en este año estaba de presidente el Carlos Aguilera, si no me equivoco. Pero ni tal. Vamos a googlearlo, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo le preguntaríamos al Google? A ver. Ay, es que sí, de verdad me siento muy ofuscada, pero bueno.
Presidente del Lerdo en el año 2001. No, pero en Lerdo me dicen que del 2000 al 2006 estuvo Vicente Fox, pero de presidente en México, pero en Lerdo, municipio de Lerdo. No, no dice. Vamos a preguntarle. Ya están ladrando los perros. Ándale. Y de apellido Andrade. Y es ingeniero, según él. Es que él creo que, no sé si en ese año, ya me estoy acordando, en esos años, porque en unas vacaciones hicieron un curso ahí en la biblioteca de la Casa de la Cultura que está a un ladito. Y el maestro que les leía libros ahí en la biblioteca y así, era un joven que trabajaba en catastro. Y creo que en ese año el que estaba en catastro era el Aguilera, de director de catastro. Entonces no fue presidente, él estaba ahí en catastro, en ese año, más o menos en estos años. ¿Sí? Pues total que en el 2001 eh, a nosotros, a mi hijo y a mí no nos avisan que se iba a tomar una foto para el periódico local, ¿verdad? Y esta foto la tomaron bueno, más bien se publicó en ese periódico local el jueves 18 de octubre del 2001. El torneo fue, a ver, porque eso fue después del torneo y esa foto fue tomada en la plaza que está enfrente de, de la Casa de la Cultura, o sea, en la plaza que está ahí
pues aquí en Ciudad Lerdo. Y a mi hijo y a mí no nos avisaron que fuéramos para que nos tomáramos la foto. Y le estoy buscando la fecha del... del torneo. Les voy a enseñar la foto. En esta foto, pues lógicamente no aparece mi hijo. Pero en esta foto, el maestro, que es el que está ahí en medio, pues ese maestro resulta que era muy amigo de Hugo, uno de los hijos de Guille, hija de una hermana de mi mamá. Y pues desde entonces, mi querida familia, confabulada con esa gente, como les digo, el Aguilera estaba, en ese entonces estaba en la dirección de catastro. Y ese maestro de taekwondo, pues muy amigo de Hugo. Y cuando mi hijo me dice que les habían tomado una foto, y pues que a nosotros no nos habían avisado, ¿verdad? Que no nos habían avisado. Y que estaba en el periódico. Creo que el periódico era El Siglo. Creo que era El Siglo de Torreón. Sí, El Siglo de Torreón. Entonces, cuando vimos la foto, y miren, pues hasta ya está toda, pues mi hijo se puso bien triste. Entonces lo que hice fue ir al Siglo de Torreón. Y les dije ahí en el Siglo de Torreón que pues que iba uno de los integrantes del grupo de la Casa de la Cultura de Ciudad Lerdo, que había participado en el torneo que había tenido lugar ahí en Torreón. Y pues que llevaba a mi hijo para que le tomaran la foto, porque él no estaba ahí en la foto, pero estaba su nombre, pero no estaba en la foto. No estaba en la foto. ¿Y qué creen? Que me dijeron en el Siglo de Torreón. No quisieron tomarle una foto, ni publicarla en el periódico. ¿Cómo creen que me sentí yo? Dije, bueno, pues muchas gracias. Llevaba yo a mi hijo con su uniforme y su trofeo y así. Pues ya veníamos muy tristes de Torreón. Le digo, vente, mijo, vamos a tomarte una foto aquí. Había pues un estudio fotográfico por ahí cerca, donde yo tenía mi estética y la Casa de la Cultura, que fue donde me tomé una de la foto que me tomé hace, ¿qué serán? Unos años. Y pues llegamos ahí y le digo, no, pues quiero una foto. Le dije, dele, mijo, ahí póngase para que le tomen su foto.
y me le tomaron su foto. Aquí está. Ahí está su trofeo. Y yo le pongo porque mi hijo es un ganador. Mi hijo siempre ha sido un ganador. Porque esas personas malvadas que a base de engaños y de mentiras y de utilizar a la gente siempre quieren estar utilizando y manipulando a la gente. Entonces le hice su foto de estudio ahí con su... Espérenme, porque está, el está muy... Ay, se me hace que... A ver si puedo... Aquí si se ve mejor así. Es que esta cosa es como una mica que ya está toda fea, toda sucia. Le voy a poner un... Uy. Ahora sí ya se ve mejor. Ahí está mi hijo. Uy. Tan guapo mi hijo, como siempre. Ahí está con su trofeo. Y pues acá está su trofeo. Y la foto del periódico donde pues no nos avisaron. No nos avisaron. Pues créanme que sí, yo sí me sentí muy mal. Sentí que nos humillaron mucho. Sentí que nos humillaron, que nos utilizaron. Entonces, hagan de cuenta que desde entonces nos han querido tapar esa gente, ese partido político, esos partidos políticos. Y desde entonces, pues casualmente, un jueves 18, y sí, efectivamente, antes del torneo hubo una presentación ahí hay una especie de teatro ahí, o había una especie ahí en la Casa de la Cultura, y que fue en el tiempo en que la Marcela, la madrina de mi hijo, le insistía mucho a mi mamá para que le dijera dónde yo estaba, porque en este entonces yo ya no estaba ahí con mi mamá.
estábamos viviendo enfrente del asilo de ancianos de Ciudad Lerdo, y yo no quería que nadie supiera dónde estábamos para que el papá de mi hijo no nos buscara. Porque fue después de que cuando él nos abandonó y que yo me sentía morir, que no tenía fuerzas ni para nada. Lloraba. Y de repente volteé a ver a mi hijo y pensé, pues él me necesita. Y a partir de entonces yo me aboqué a trabajar. De hecho, en ese entonces ya trabajaba para poderle comprar a mi hijo sus Gerber. Mi mamá me compraba los pañales. Y a veces también me ayudaba con sus Gerber. Y yo para ayudarle a mi mamá, vendía tortillas de harina. Había empezado, mi mamá me había comprado antes, muchísimo antes de que yo conociera al Vaquera. Después de que fue por mí al Villamatel. Ella quiso que estudiara belleza y me compró 2 espejos y un sillón para que empezara a trabajar como estilista. Después de eso, pues ya ven que conozco al papá de mi hijo en una celebración de mi mamá, en casa de mi mamá. Y luego, pues, él me empieza ¿cómo se dice? Pues sí, hablarme por teléfono, me habla por teléfono, pues a querer andar conmigo y así, pero sí le batalló un poquito. Aquí la cuestión es de que cuando yo ya agarré fuerzas, que mi hijo es el que mi hijo ha sido mi fuerza y mi aliciente para seguir adelante. Entonces mi mamá me acondiciona una recámara de ahí de la casa de mi mamá para que pusiera ahí el salón. Pero pues con la publicidad que me hacía mi hermanito el güero, que le decía a la gente, no, nunca está. Cuando llegaban a preguntarle. Porque llegaban y le preguntaban a él, luego llegaban a la casa de mi mamá. Y yo les decía, no, nunca está. O Lucy. Haciéndome mala fama de que no cortaba bien el pelo o así. En fin. En ese periodo yo hacía tortillas de harina y a veces, el papá de mi hijo me daba 50 pesos. Y eso fue después de que en ese entonces
pues yo dije, voy a buscar un trabajo. Y empecé a trabajar en una discoteca que se llamaba, ¿cómo se llamaba la discoteca? Donde ahora está un casino. No me acuerdo si se llamaba Flamingos. Fui a pedir trabajo de noche. Era recepcionista, primero me pusieron como recepcionista y luego como cajera en la barra. No duré mucho tiempo ahí porque pues mi hijo estaba bebé. Durante el día hacía tortillas de harina y pues a ver si me llegaba un cliente de corte de pelo. Y como no me llegaban clientes de corte de pelo, como ahora casualmente, yo dije voy a pedir trabajo ahí en la noche para poder cortar el pelo en el día o hacer las tortillas de harina. Pues a la hora que terminaba mi turno, no estaba muy lejos de la casa de mi mamá ese lugar. Es un casino que está ahí por la... No sé si es la Hidalgo. No me acuerdo cómo se llama ahí donde está el casino ese. Bueno, a la hora que salía, que terminaba el turno, pues le hablaba para que fueran por mí. Y la que fue en algunas ocasiones fue Lucy, a regañadientes. Y pues la verdad a mí me daba mucho miedo agarrar un taxi a esa hora. Y eran unas cuadras de ahí de por casa de mi mamá. Pero en una ocasión, estando yo como recepcionista, allá a la entrada de la discoteca, vi a las hermanas de Alma, llegaron las hermanas de Alma. Y después de eso, me cambiaron a la caja de la barra. Y ahí me quisieron hacer un perdedizas, unas comandas. Luego de eso, las comandas las encontré por ahí, estaban ahí escondidas. Alguien me las había escondido por ahí, donde estaba la registradora, la de esta registradora. Y luego después de eso, como que el que estaba de gerente de la discoteca, como que quería, pues algo más, si me entienden cómo, ¿verdad? Y luego que Lucy que empieza pues a molestarse porque pues mi mamá le decía que fuera por mí. Y no duré mucho tiempo ahí en ese trabajo. Después de eso, pues ya. Entonces fue cuando yo empiezo a trabajar en la Estética París, que estaba en la cuadra donde yo renté un local después. Y fíjense que ahí pues hice mucha clientela, porque era de cómo iba llegando la gente. Si está desocupada una compañera, pues
le cortaba el pelo a la compañera, pero los clientes empezaron a decir que se esperaban a que yo me desocupara. Y así hice bastantes clientes, hice bastantitos clientes. Ya cuando terminaba yo mi turno ahí en esa estética, que fue cuando dije, bueno, yo no quiero ser mamá soltera. Y en aquel tiempo había una agencia matrimonial llamada Amine, en la cual me inscribí. Y en la cual yo conocí a un magistrado llamado Raimundo Salazar. Entonces, pues yo trabajé ahí un buen tiempo en la Estética París. Tiempo en el cual hice pues bastantes clientes. Y cada que terminaba mi turno ahí, para agarrar el camión, pasaba por un lugar, pues era un localito. Porque tenía una ventana y una puertecita, unos escaloncitos. Y yo me asomaba por la ventana. Y pues era un local que decía yo, ay, aquí puedo ponerme estética. Y hagan de cuenta que era un local del tamaño de mi sala y de mi comedor. Y un baño, nada más. Mi mamá me dio para la primera renta. Y renté el localito. Yo ya tenía mis clientes. Entonces por eso siempre tuve gente. Porque yo ya tenía mis clientes y a la mayoría, algunos de mis clientes, no a todos, pero sí a la mayoría les dije pues que iba a estar ahí adelantito, ¿verdad? Y así pues yo empecé con mi estética, nada más con eso que mi mamá me había prestado para la renta. Los muebles que ella me había comprado, porque ella sabía perfectamente que la publicidad de mis hermanitos pues me perjudicaba. Con eso yo pude darle a mi hijo una casa, un techo, proporcionarle una educación. Hubiese querido proporcionarle una mejor educación en unas mejores escuelas, pero pues bueno. Trabajé muchísimo, trabajé muchísimo. Y siempre queriéndonos cobrar 3, 4 o hasta 5 veces más de lo que realmente cuestan las cosas. O sea, nos tapaban y todavía nos querían cobrar de más. Y esto ha sido siempre, desde entonces. Y esto es una prueba que yo les quería mostrar. Casualmente, me imagino que como esas personas llegaron aquí cuando Carlos Aguilera estuvo de presidente, me imagino por qué nos tapaba y por qué nos querían cobrar hasta 4 o 5 veces más de lo que realmente cuestan las cosas. Son esas personas. Por eso nos han atacado siempre. Desde que llegaron molestándonos, atacándonos, violentándonos económica, física y emocionalmente. Porque ¿qué? Quieren seguir robándonos y estafándonos.
Y eso les quería platicar, fíjense. Porque siguen molestando. A la fecha siguen molestando. Y fíjense, el maestro, muy amigo de uno de los hijos de Guille. Guille, hija de una hermana de mi mamá, Gallardo. Y mi hijo ya estando en cinta amarilla, uno de estos muchachitos, con mala intención, ustedes saben cómo son las clases del taekwondo, ¿verdad? Este muchachito con mala hazaña me agrede a mi hijo. Es el que está a un ladito del profesor. Ese. Pues, ¿qué creen? Después de eso, ese jovencillo estaba como director del Instituto de la Juventud de Ciudad Lerdo, Durango. O sea que su premio por haber agredido a mi hijo fue darle la dirección del Instituto de la Juventud de Ciudad Lerdo. Esa es mi familia. Después de eso, ni mi hijo ni yo quisimos que siguiera estando ahí. Esa es la verdad. Porque eran muchas agresiones. Me imagino que porque fui al siglo, porque le tomé su foto a mi hijo y se enojaron. Por querernos tapar para estarnos fregando. Y desde entonces les comento que en alguna ocasión que el papá de mi hijo vino aquí y me dijo, no dejes que mi hijo, o sea, que mi hijo anduviera brincando en los sillones. Entonces, en ese momento yo le dije, a ver, espérate, ¿por qué me dices eso? Si mi hijo no hace eso. Lo que él estaba percibiendo era lo que hacía el hijo de la rieta. Si se fijan cómo siempre nos han utilizado y siempre nos han querido estar estafando. Porque cuando venía aquí, él hacía que le firmara un recibo cuando traía la pensión alimenticia.
Y fue la temporada en que él estaba trabajando con Carlos Martín Borges en Soriana. Y resulta que ese partido político pues tenía muchas, ¿cómo les diré? Estaba muy relacionado con Soriana. ¿Por qué? Porque Carlos Herrera y Carlos Martín Borges pues eran amigos. Por eso le decían antes Sopriana. Y pues sí, fíjense, esa gente nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño, así de esta forma. Nos han humillado mucho, nos han maltratado mucho, como les decía la madre Goretti, muchísimo. ¿Y qué creen? El obispo que está actualmente quiere hacer lo que hicieron esas gentes conmigo. Taparon. A mí en aquel entonces, pues también me tenían tapada. Y después del bingo, me taparon. Las Covarrubias. Y por supuesto Raquel también. Raquel Chica. Gallardo. La familia de mi mamá. Por eso mi papá no quería que tuviéramos relación con esa gente. Y al parecer el obispo actualmente quiere hacerle eso, amigo. Seguirnos tapando para beneficiar a la bruja de la esquina, a los Tagle, a la vieja de la esquina, la Patio, no sé cómo se llama. Fíjese que no. No voy a permitir que haga eso. No voy a permitir que nos siga maltratando. Cuando tenía mi estética, que fue antes de este torneo, porque mi hijo tendría unos 3 o 4 años cuando yo empiezo mi estética. Y pues como saben, yo ya tenía mi clientela, ya tenía mi gente. Y en un desfile de primavera venía un actor, Julio Alemán. Me acuerdo que esa fue una mañana, en la mañana. Pues yo tenía bastante gente. Creo que fue un sábado. Ha de haber sido un viernes o un sábado, porque tenía bastante gente. Y empieza el desfile. Y ya ven que el localito que yo había rentado tenía así 2 escaloncitos.
Y mi hijo se puso ahí en un escaloncito, pues para ver el desfile. Pero empieza el tumulto de gente. Yo estaba cortando un pelo, pero estaba yo viendo a mi hijo, lo tenía aquí, estaba yo casi en la puerta del local, así. En cuestión de segundos, cuando iba el artista ese, el tal Julio Alemán, que no veo a mi hijo, que ya no estaba ahí en el escaloncito. Yo tenía gente y estaba cortando un pelo. Les dije, ¿saben qué? Si quieren esperarme, voy por mi hijo que va ahí con el desfile. Y sí, hagan de cuenta que en eso que me asomo, rápido voy detrás de mi hijo porque un gentío, pero gentío. De repente, ya no supe dónde estaba. Y no, hombre, yo estaba asustadísima. Sino que llego casi a la esquina de la cuadra, pero casi a la esquina del lado, no de este lado de mi estética, sino de aquel lado. Y ahí había una tienda donde vendían cositas así de decoración y había una señora, muy buena gente, que, que ve a mi hijo que iba por ahí pues por siguiendo el mugre desfile, el tal pinche Julio Alemán. Y ella pues estaba viendo el desfile y ve a mi hijo y lo agarró y me ve a mí toda asustada. Le digo, aquí lo tengo, aquí está, aquí está. Ay, me dije, ay. Después de ahí fue cuando yo compré una canillera de Play School y yo le ponía su canillera a mi hijo y me ponía yo mi canillera. Luego después, esa señora ya no estuvo ahí, ya no tuvo ahí su local. Tuvo que venirse a Gómez, a enfrente de Catedral, a poner su local. Fíjense. Esa gente nos ha robado mucho. Nos ha utilizado mucho, nos ha estafado mucho. Y si quiero decirle, obispo, que no voy a permitir eso. No voy a permitir que le hagan daño a mi hijo. Ni los Covarrubias, ni los Gallardo, ni Liva Escobedo Gallardo, ni Rodolfo Gallardo. No reconozco a esa parte de la familia de mi mamá como mi familia. No lo voy a permitir. Casualmente, las hijas de Liva, muy amigas del amante en torno de la Aguilera, que estuvo en el Instituto de la Mujer cuando yo estuve ahí trabajando y que fue la que le robó dinero a mi hijo de mi coche. Un dinero que su abuelita le había dado dinero para que comprara un libro que le habían pedido en la secundaria. Y luego, cuando mi hijo tenía su cuenta ahí en Banorte,
que creo que ahí le pagaban en la oficinilla de Torreón, cuando trabajaba allá en una oficinilla que está por el bosque. De ahí le robaron dinero y se hizo la reclamación al banco. ¿Y saben qué fue lo que dijo el gerente? Que probablemente había sido alguno de los empleados de ahí del banco. ¿Y saben quién trabajaba en ese banco? Una de las hijas del IVA. Liva Escobedo Gallardo. El hijo de la negrita, de Marcela Covarrubias Gallardo. La novia de él estaba enfrente de donde estaba Liva. Y ese muchacho murió en condiciones muy extrañas. Se oyen ahorita muchas sirenas de la Cruz Roja. Sé que Liva se metió con el papá de mi hijo. Sé que Lucy, mi hermana Lucy, también nos ha hecho mucho daño. Queriendo hacer lo que esta gente hacía. Cuando mi mamá nos invitaba a comer comida china, en aquellos tiempos en los que yo hacía tortillas de harina para comprarle sus Gerber a mi hijo. De vez en cuando íbamos a comer a algún lado. Y mi mamá decía, vamos a comer comida china. Y pues muy contentos, mi hijo muy contento. Y yo sí, vamos, ya me arreglaba y todo. Y luego Lucy decía que si iba yo, ella no iba. Y si no iba yo, no iba mi hijo. Y mi hijo se entristecía mucho porque él quería ir a comer comida china con su abuelita. Y para que mi hijo pudiera ir, cuando yo tenía que quedarme. Porque si no iba Lucy, no iba mi mamá. Por no hacer problemas, yo le decía a mi hijo, vaya con su abuelita. Pórtese bien, vaya, coma comida china. Y luego Lucy quería hacer pasar a mi hijo por su hijo. Eso no es verdad. Ella nada más quería eso para estarlo utilizando, como esa gente. Y así utilizó mucho tiempo a mi hijo, Lucy, Arnoldo. Y no nada más a mi hijo, a mí también.
No sé, ese odio de Lucy fue después de que ella habló con Alejandra. Alejandra hablaba a casa de mi mamá para insultar. En una ocasión, ella me decía, cuélgale. Y en una ocasión agarró el teléfono y le dijo, deja de estar molestando, le habló a la policía. Estuvieron ahí hablando, se quedaron de ver en un lugar después de que fue eso. Lucy nos maltrataba mucho a mi hijo y a mí. Nos corría de la casa. Y hacía eso con mi hijo, de que cada vez que mi mamá nos invitaba a algún lugar, siempre hacía eso. Que si yo iba, ella no iba. Ya así ha sido siempre. Todos estos años, todo este tiempo, más de 30 años, porque después de que Lucy estuvo en Estados Unidos un tiempo y regresó muy envidiosa, muy mala, esa es la palabra. Cuando el tío Memo se la lleva a ella y a Susi la traen y la internan en el Villamatel. Porque a mi hermana Lucy la quisieron agarrar, la quisieron levantar, no sé qué le quisieron hacer. Vino el tío Memo, se la llevó y a Susana la internaron ahí en el Villamatel. Y desde entonces, cuando Lucy regresa, después de varios meses, no sé cuánto tiempo ella estuvo allá, muy envidiosa, muy fea. Después se le fue quitando lo fea y lo envidiosa. Y después de que habló con la Alejandra, no, hombre. Antes nada más me ridiculizaba delante de la gente. Antes nada más hacía eso. Si alguien me decía, ay, qué bonita ceja. No. No, no sé por qué dije ceja, pero alguien me decía, ay, qué bonito pelo. Una de sus amigas dijo, ay, mira qué bonito pelo. Y ella dijo, ay, se lo pinta. Uno de los Burciaga una vez me chuleó diciéndome, estaba yo estudiando. Estábamos enfrente donde ahora el güero vende menudo, pero antes vendíamos gorditas y tortillones. Y por las tardes ahí estaba Lucy y yo. Yo estaba en la primaria. Y ella estaba platicando con Raúl Burciaga. Yo estaba sentada ahí en una de las mesas, estaba estudiando. Traía yo el pelo cortito y traía un brochezote así. Me acuerdo. Y el Raúl Burciaga estaba platicando con ella. Pues lógicamente estaban ahí coqueteando, ¿verdad? Y voltea el Raúl y dice, ay, qué bonita, qué estudiosa, y que quién sabe qué. Y Lucy hizo un comentario también nada más para ridiculizarme delante de ese. En aquel entonces era un muchacho, ahora pues no.
Y sí, así siempre fue, después de que regresó de Estados Unidos. Siempre queriéndome opacar, siempre queriéndome ridiculizar, tratándome mal. Yo era pues la que le ayudaba a mi mamá a hacer el quehacer. Ella decía, ay no, pues ella fue la que se casó, ¿no? Pues ella que haga el quehacer, refiriéndose a mi mamá. Así. Y yo siempre le ayudé mucho a mi mamá a hacer su quehacer. Porque pues, fíjese, ella ya había tenido, ¿cuántos hijos? 7 hombres, 8 con el primerito, Lucy y yo, Chava y yo. Ya estaba grande mi mamá cuando me tuvo a mí. Yo le ayudaba mucho al quehacer. Y ella nunca quería ayudarla. Y hubo un tiempo en que no se bañaba, mucho tiempo, y empezaba a hablar mal, pestes, más mal de mi mamá y de mí. Y luego después le compraron un carro de agencia verde. A mí el carrito que me habían comprado cuando pusieron la boutique era un carrito, era un Zuru, que había sido una subasta de Banca Serfín. Eran los carritos que traían los mensajeros. Ese carrito costó 2,000 pesos. Cuando a mí me hacen renunciar de la escuela de belleza donde yo daba clases para que trabajara en la boutique, compraron ese carrito para que yo fuera y viniera. Y cuando empiezo a andar con el papá de mi hijo, me lo quitaron. Arnulfo me quitó ese carro. Un Zuru azul muy bonito. Muy bien cuidado. Estaba en perfectas condiciones, muy bien cuidado. Siendo que el papá de mi hijo era amigo de él. Él lo había invitado a casa de mi mamá, a esa celebración de mi mamá. Y así ha sido siempre. Lo que están haciendo ahora con la casa de Querubín, sí me puso triste, no me extraña, porque a mi mamá le hicieron muchísimas cosas así. Pero quería que lo supieran, gente. Quiero que sepan que esa gente, los Covarrubias, los Gallardo, mis hermanos, nos han tratado siempre así. O me han tratado siempre así. Y luego, cuando nace mi hijo, así también me trataban a mí. Cuando llega el primer obispo aquí, no sé qué les dijo, que luego después todo el mundo me quería dar dinero.
cuando nadie se preocupara si teníamos que comer o no. Entonces, pues fíjense, tener que estar tolerando a esa parte de la familia o a esa familia. Porque los Dávila, los Núñez y los Treviño, pues no son tan diferentes a esa parte de la familia. No sé por qué ha sido así siempre conmigo. De la edad éramos Ceci y yo, pero a la que le han tupido bien y bonito es a mí. Realmente no sé por qué ha sido así, pero pues no sé si en todas las familias haya alguien así. No lo sé. Lo que les puedo decir es que no reconozco a esa gente como mi familia. Pepa, no sirvo para nada. Para nada lo que ustedes hacen. Porque mi mamá no nos educó así. Creo que he sido buena como mamá. Pude educar a un joven de bien, profesionista, excelente hijo. Pero desgraciadamente mucha envidia alrededor de nosotros. Mucha envidia. ¿Por qué? No lo sé. Si yo no quería ser mamá soltera y he sido mamá soltera, yo quería mejores escuelas para mi hijo y nunca pude costearle una escuela particular. La única vez que llevé a mi hijo de vacaciones fue cuando tenía 4 o 5 años que fuimos a Mazatlán. De ahí en más no he podido llevarlo a alguna vacación. Bueno, cuando fuimos a Vallarta, pero pues él pagó la mayor parte de las vacaciones. En la actualidad yo no tengo coche. Esas gentes tienen 2, 3 coches ahí. ¿Y cómo es que han construido tan rápido lo que yo no he podido hacer en 30 años o más? Construir una barda, ampliar el baño de mi hijo. Pero poder poner una protección al frente de nuestra casa, ¿saben por qué? Para poder estarnos molestando.
Nunca permitieron que me casara. ¿Qué sucedió con Raimundo Salazar? ¿Lo mandaron a dónde? ¿A Zacatecas? Pero las personas que llegaron para hacerme pecar, quiero decirles que yo no pequé, yo no cometí pecado. El amor sincero, puro, nunca va a ser pecado. Las personas malintencionadas que se acercaron a mí para obtener un beneficio, eso sí es un pecado. Y gravísimo. Porque fue con mi intención y actuando de mala fe. Solapados por esas personas, por ese partido político. Por mi familia. Desde que nací, a mi mamá le pusieron exceso de, ¿cómo se dice? De anestesia. A mí me dio la tosferina. Me llamo así porque mi papá prometió a la señora del Perpetuo Socorro ponerme ese nombre y que me sanara. Entonces, el maltrato ha sido siempre. Por ese partido político. En específico, por Carlos Herrera, que ya murió, pero todavía hay algunos Herrera. Un hombre que estaba obsesionada conmigo, el cual yo no conocía. Y un partido político corrupto. Y una familia pues a la cual no reconozco como familia, porque una familia no hace. Rodolfo Gallardo, cuando viniste acá a Gómez, no viniste a visitarme. Hablé contigo por teléfono para que vinieras.
a visitarnos y me dijiste, me trae el IVA, vamos con unos amigos de Torreón. No puedo ir para allá contigo. El parentesco que hay entre Rodolfo Gallardo y yo es, él es hijo de un hermano de mi mamá, pero nada más. En los tiempos que yo he necesitado el apoyo de un familiar, el apoyo de alguien, nunca me han dado su apoyo, ni económico, ni moral. Han preferido relacionarse con las personas que nos han maltratado para obtener beneficios económicos, utilizándonos a mi hijo y a mí. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Entonces, pues yo les quería platicar esto, como que ya me extendí bastante, ¿verdad? Pero sí, miren, desde entonces, esto es lo que nos han querido hacer a mi hijo y a mí. Tanto la familia por parte de mi mamá, como ese partido político. Ricardo Rebollo, Rocío Rebollo, Gerardo Cerrato, o sea, el padrino de bautizo de mi hijo, el cual yo no los quería como padrinos. Yo les decía que Marcela fue la que le dijo al vaquero dónde estábamos cuando yo me vine para acá, para leer, a la casa que está enfrente del asilo. Yo no quería que supieran. Yo quería ya alejarme de todos ellos. Pues porque estaba muy lastimada, estaba muy ofendida, muy humillada. Yo no quería saber nada de ella. Ni del papá de mi hijo, ni de Gerardo, ni de Marcelo. Cuando Marcela empieza a trabajar con un político, después de que vino una abogada, una estudiante de derecho a cortar el pelo y a preguntarme que si no tenía alguien a quien yo demandara. Que la licenciada Rocío Rebollo le había ayudado mucho a él. En ese entonces pues yo no me percataba de nada. Le dije, no.
Y eso es lo que ha hecho esa gente, siempre estarnos provocando, incitándonos a eso, a demandar para beneficiarse ellos, porque son unos corruptos, manipulan las cosas a su conveniencia, hacen falsificación de documentos. Como con la notaria donde hicimos el trámite de aquí, de mi casa. Mi hermano le estaba pagando para que hiciera el trámite de escrituración a mi nombre y a nombre de mi hijo. En una de las ocasiones que yo fui para ver si ya estaba, llega una persona e interrumpió la conversación que teníamos la notaria y yo, diciéndole, aquí le manda el presidente Ricardo Rebollo. Le dio un libro. En ese momento, la notaria a mí no me hizo caso. Estaba yo en recepción. Ella estaba desde el lado de recepción hablando conmigo. Yo le estaba preguntando que si ya estaba listo ese trámite. Llega esa persona, interrumpe, le da el libro y esa mujer se retiró de ahí. Y a mí ya no me hizo caso. Y yo me quedé, o sea, ¿qué? Y luego me dice la recepcionista que se había ocupado, que ella estaba hablando por teléfono y que fuera después. Y luego ya fui. Y luego me dice, sí, ya está eso, ya está hecho el trámite, ya todo. Nada más que creo que Arnulfo todavía no acababa de pagar eso. Y no era mucho lo que faltaba de pagar. Porque después de que fue ese hombre, Arnulfo ya no siguió yendo a dejar abonos. Y me dijo, sí, ya está el trámite. Nada más que no le había avisado. Y le dije, ¿por qué no me avisó? Ay, pues es que no tenía tu teléfono. Cuando acudimos ahí para hacer el trámite, ella me pidió todos mis datos. Mi número de teléfono, dirección, todos mis datos. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué creen que soy de qué? Para no sentir las humillaciones y las burlas, porque eso son burlas. Como cuando Rocío Rebollo se burló de mí cuando andaba buscando trabajo, que estaba ahí con Cecilio, que le estaban cortando el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo a esa mujer ni la conocía. A Ricardo Rebollo tampoco no lo conocía. Yo me lo encontré ahí en la menudería un domingo que yo iba por menudo después de misa. Al momento en que yo llego, llega él y se me presenta. Y, o sea, yo ni conocí a ese señor o a ese ladrón.
A la Rocío Rebollo tampoco. Y el que andaba de chofer con ellos era el Gerardo. Gerardo Cerrato. Que gente, ya saben por qué no he querido yo convivir con esa gente. Yo no quería que ellos fueran padrinos de mi hijo. Ustedes saben, ya les platiqué lo que sucedió. Ahora sé por qué sucedió eso. Ahora sé qué es lo que querían hacer. Y a la fecha siguen molestando. Siguen queriéndonos estar robando y estafando. Así es, gente. Bueno, pues eso les quería decir. Hasta luego, que estén bien y espero que nos apoyen a mi hijo y a mí. Hasta luego.